Hay un tema que es muy interesante y muy poco conocido, de algún modo abre luz sobre muchas conductas sobre los perros. Yo recalcaría el hecho de que es algo muy importante a la hora de entender realmente qué es un perro, y lo más importante es entender que siempre detrás de cada individuo, tanto en perros como en seres humanos, cualquier animal que tenga su propia personalidad individual, cada individuo es insustituible y por tanto cada individuo tiene que ser analizado como tal. Detrás de todo eso también vamos a encontrar que ese individuo, a la hora de interactuar con el entorno, también necesita tener una serie de motivadores y una serie de pulsiones que le hacen una especie de tensión interna que le sirven para cumplir sus necesidades vitales o las necesidades vitales de reproducción, lo que serían los instintos. Entonces tenemos patrones comunes, pero a la vez comportamientos individuales. Uno de los grandes problemas es que la gente tiende mucho a polarizarlo. Siempre la clave va a estar en el equilibrio. Y el equilibrio solo puede llegar cuando cogemos parte de un lado, parte de otro. Lo que pasa es que hay partes más importantes de un lado y de otro a veces. Luego se lleva la educación. Vemos que funciona mucho mejor la estimulación positiva, porque eso hace que se produzca el efecto más activo en el individuo, mientras que el castigo y el maltrato pues llevan a que el individuo pues tienda a retraerse. No podemos irnos del todo a lo positivo, porque lógicamente también la vida tiene partes negativas y también hay que poner límites. Por tanto, no podemos andar sin límites, llamémoslo negativos, ni tampoco podemos irnos al otro lado. Cierto es que en ciertos temas es importante, lógicamente, sustentarse de una base sólida. En el caso del refuerzo, lo importante que es que exista ese refuerzo positivo, pero a la vez también sin perder el norte de que el individuo que está aprendiendo pues también necesita tener una serie de muros que le están diciendo estos son los límites y necesitas pasar por ciertas reglas para respetar también a los otros individuos. Por ejemplo, es lo importante que es la seguridad. Sin seguridad en uno mismo, pues lo normal es una conducta temerosa y al final ese individuo pues no puede ser feliz porque está más pendiente de los peligros del entorno que de disfrutar de la propia vida. Pero a la vez un exceso de seguridad en sí mismo pues puede traer conductas que sean negativas a otros por exigencias, que es lo que llamaríamos conductas dominantes. Si yo considero que el mundo es mío, pues es un exceso de seguridad en mí mismo y entonces pues necesito unos límites que no me permitan de algún modo tener ese exceso de seguridad. Necesito seguridad en mí mismo para ser feliz, pero a la vez siendo consciente del mundo en el que vivo. Por tanto, es un ejemplo muy práctico de lo importante que es el equilibrio. Ni solo seguridad, ni solo no seguridad, sino equilibrio. En ese aspecto, pues la educación tanto de personas como de los perros, pues viene a ser lo mismo. Siempre lo importante es el equilibrio. El problema es que lo normal es que se hagan sistemas educativos que al final tienen que ver con una parte del espectro y en otra. Y al final eso solo trae o maltrato o problemas de otro tipo. Entonces en sí el concepto es quedarse con eso, que lo importante es intentar entender el contexto y lo importante es entender cómo será objetivo a la hora de tratar toda esa información para poder crear sistemas que tengan que ver con un equilibrio. Ahora vamos a entrar en el tema de la neotenia, que para mí es uno de los temas más fascinantes y es un tema que apenas se conoce. Quizás el encanto que tiene también es ese, que hay muy poca gente que conoce qué es la neotenia, a pesar de que hay muchos libros sobre perros sobre todo, donde de una manera muy superficial pues lo pasan. La palabra neotenia viene del griego neo, que vendría a ser joven, y por otro lado teinein, que sería extenderse. Por tanto vendría a ser algo así como juventud extendida en el tiempo. O dicho de otra manera más sencilla, pues cuando el animal es adulto, pues todavía sigue teniendo características infantiles, como la que correspondería a un cachorro, pues teniéndola siendo mayor. Esto no quiere decir que el animal siga siendo un cachorro. Esto quiere decir que esas características infantiles las conserva cuando es mayor. Lo interesante de todo esto es que esas características infantiles que quedan asociadas a cuando el animal es cachorro, también repercuten
en la psicología. Aquí es donde viene la parte más interesante, puesto que a nosotros nos sirve para comprender cosas en referencia a cómo los perros se comportan, o cómo hay ciertas tendencias en ciertas razas a comportarse de cierta manera. Ahora aparece otro concepto que es muy importante también entenderlo, porque también está muy utilizado, al menos en etología, que sería ontogenia. ¿Y qué sería la ontogenia? Pues la ontogenia es esas etapas en las que un ser vivo pues pasa de ser pequeño a ser mayor. En esas etapas de desarrollo pues tendríamos la etapa de recién nacido, la etapa de maduro o la etapa de vejez. Esas etapas pues serían las que corresponderían a la ontogenia en referencia a donde estén. Si yo, por ejemplo, soy un adolescente, pues mi ontogenia correspondería a la edad en la que me correspondería esa etapa en la que tendría ciertas características como adolescente. Y ahora ya la cosa se pone todavía un poquito más intrincada a nivel de conceptos, que sería la heterocronía. La heterocronía sería como el acelerador o decelerador de esa ontogenia. Por tanto, si en la ontogenia tenemos, imaginemos que voy a pasar de joven a adulto, pues una rápida heterocronía, pues por ejemplo sería que alguien madura antes, y si es una lenta heterocronía, pues madura mucho después. Eso, por ejemplo, es interesante porque lo que ha hecho en ciertas razas, aquí podemos tocar otra palabra también densita, que sería braquicefalia, pues la braquicefalia sería esta parte en la que la cabeza se queda como redondita y hacia arriba y el morro se achata. Así que tendríamos pues que un perro braquicéfalo está teniendo una lenta heterocronía. Los perros muy neoténicos, por tanto, lo que tienen es una remarcada braquicefalia. Esa braquicefalia evidentemente ha sido seleccionada porque tiene una serie de componentes que al ser humano le han parecido interesantes. Uno de los componentes más importantes y digamos que más tóxicos sería el componente que se parece más a un ser humano. Y el problema es que seguir remarcando ese exceso de braquicefalia pues también está repercutiendo en que los perros vivan menos. Esos perros que tienen esa braquicefalia tan marcada están viviendo menos porque no pueden respirar bien y tienen una serie de problemas fisiológicos que repercuten no solo en su propia salud, sino que además también repercuten en su comportamiento respecto a otros perros y respecto al punto en el que esté desde el punto de vista natural, respecto a esa posición en la que uno está en referencia a su entorno, pues tendrá una serie de patrones conductuales pues que van en una dirección o van en otra. Pero como ya he dicho, lo importante siempre es entender que aunque haya una serie de patrones que lleven hacia ciertos comportamientos, eso no quiere decir que cada individuo no tenga su importancia. Todo individuo siempre va a ser irreemplazable. Sus propias vivencias y sus respuestas emocionales pues pueden venir por muchísimas cosas. Incluso aunque tenga una serie de respuestas, cualquier parte del entorno social o que parte de su cuerpo empieza a funcionar diferente, puede ser que esté cambiando la respuesta psicológica que el mismo individuo tenía tiempo atrás. La vida continuamente se está cambiando porque el entorno va afectando al interior, a la fisiología y a la psicología. Entonces, cuanta más información tengamos respecto a posibles respuestas, porque a la hora de entender una conducta deberíamos entenderlo como una posible respuesta, son como predicciones. Tú no puedes decir, este individuo se va a comportar así al 100%, pero sí puedes entender, por ejemplo, que un individuo se vaya a comportar de cierta manera, pues a un 90%, por ejemplo. Tú puedes pensar, esa persona que es impulsiva, lo normal es que si yo la irrito, pues explote rápidamente. Eso no quiere decir que vaya a explotar o sí, pero si estoy viendo que esa persona enseguida explota, pues lógicamente pues entenderé que evidentemente al 100% no puedo asegurar cómo alguien va a responder, pero sí en un porcentaje muy alto. Con la neotenia, la ontogenia, etcétera, pues vamos a tener exactamente el mismo tema. Yo tengo un animal que es muy infantil, pues lo normal es que haga conductas infantiles. Eso no quiere decir que en todos los perros o todas las personas cuando son pequeños que se vayan a comportar exactamente igual.
cualquiera que tenga un cachorro o cualquiera que haya tenido un hijo o lo que sea, pues veremos que todo individuo es diferente, pero sí veremos que hay ciertos patrones de conducta que se repiten según su ontogenia. Esto lo vemos, por ejemplo, representado en cuando se habla de en cuanto más mayor es la gente, pues más conservadora se vuelve, y cuanto más joven es, pues es como más abierta a nuevas ideas. Y esto, curiosamente, es un patrón que nace de la propia fisiología, puesto que la propia fisiología del cerebro, el cómo sus neuronas están en ese estado ontogénico, pues le hacen que sea más flexible a la hora de adaptarse al entorno y por tanto esté más abierto a nuevas ideas. Y aquí es donde llegamos a una de las partes más curiosas e interesantes, que es que el ser humano también es uno de los pocos animales, junto al perro, de ser un animal neoténico. Si cogemos la cabeza de un chimpancé adulto y cogemos la cabeza de un chimpancé chiquitito, veremos que el chimpancé chiquitito pues tiene la cabeza abovedada como la nuestra y la mandíbula retraída, lo que vendría a ser braquicefalia, como lo que estamos viendo en los perros. Cuando se seleccionan perros braquicéfalos, justamente es para que parezcan crías de seres humanos. Por tanto, vamos a tener los ojos muy frontalizados, ojos grandes, cabeza abovedada y mandíbula hacia adentro. Viendo la cría del chimpancé, pues estamos viendo eso. Vemos que el chimpancé pues parece pues también un poquito un bebé humano. ¿Y en humanos por qué es tan importante la neotenia? Pues muy sencillo. Había una serie de individuos que tuvieron más éxito porque eran más flexibles. ¿Y por qué eran más flexibles? Pues porque perdieron, digamos que lo que viene en la etapa madura. Digamos que la etapa madura es una etapa conservadora. Es lo que vemos reflejado en la política. La mentalidad conservadora, como bien indica su palabra, conserva. Por tanto, si aparece un animal en un entorno, conoce bien ese entorno en profundidad, conoce todos los aspectos que rodean a ese entorno y entonces se vuelve eficiente en ese entorno. Es lo que veríamos, por ejemplo, con los animales que aprenden el entorno, aprenden cómo huelen las presas, aprenden dónde se pueden mover, etc. En el propio instinto ya vienen una serie de, digamos que de información que de algún modo le preadapta a esos cambios, pero de una manera abierta. En la infancia y la adolescencia, digamos que serían las fases flexibles en las que hay un impulso que viene de los instintos. Digamos que en la etapa adulta lo que se hace es solidificar una serie de respuestas a ese entorno para poder sobrevivir. Lo interesante es que antes de que llegue esa solidificación, en la que el animal pues está muy cerrado a ese entorno, está especializando, pues antes de que llegue esa especialización, pues hay una etapa que es más flexible. El ser humano o el perro, pues digamos que se quedaron en una especie de lenta heterocronía. Esto viene a ser algo así como que imaginemos que la ontogenia, ¿no?, lo que serían las fases de ser pequeño a ser mayor o a ser viejo, esas fases tienen como un acelerador. Ese acelerador de algún modo ya está en la propia especie. Pues hay animales que viven mucho tiempo y otros animales que viven poco tiempo, pues tienen una especie de acelerador. Si eres un animal que vive muchos años, pues tu acelerador es muy lento, tu ontogenia va a ser muy lenta. Todo esto además está asociado con que somos un animal altricial. Pues el animal altricial lo que es un animal que nace, digamos que incapacitado, digamos que no está del todo desarrollado y necesita los cuidados de los padres. Simplemente lo comento como que es una estrategia que puede ser conveniente para luego el tipo de vida que va a tener ese animal de adulto. Cuando llegue ese animal adulto, pues como ya he dicho, pues perderá esa flexibilidad de todo eso que está conociendo, sino que ya tiene que estar desarrollado. Esas características que le van a servir para ser competente, para poder cazar bien o para hacer lo que sea que tenga que hacer, pues ya las tiene desarrolladas cuando es chiquitito y entonces pues va a ser un adulto competente. Entonces aquí es donde tenemos, como siempre, otro problema de equilibrio, porque la vida siempre es equilibrio, es práctica y equilibrio. Entonces, todo esto tiene que ver con porcentajes, con equilibrio y con cosas prácticas. Puede ser que se estén conservando ciertas aptitudes plásticas, pero a la vez otras de maduración. Lo importante es entender que tenemos una cuestión de plasticidad mental por un sitio, que es lo que sería la juventud,
es plasticidad mental, y especialización, que sería la madurez. Tendremos una conducta responsable, de mayor y rígida, así que si lo pasamos a nivel humano, pues nos encontraríamos que digamos que la mente de los que tenían una mente más joven, o quizás los propios adolescentes, procuraban salir a explorar con una conducta más abierta y despreocupada, mientras que los que tenían una conducta más conservadora y más miedosa ante el entorno, ya conocían el entorno y decían, pues si aquí estamos seguros, ¿para qué nos vamos a arriesgar? Entonces, unos están optando por quedarse y asegurarse la supervivencia, y los otros están arriesgando la supervivencia, pero a cambio de mejores recursos. Ambas estrategias evolutivas son buenas, pero están en estados ontogénicos diferentes. Y esto es lo que probablemente dio paso con el éxito de esa conducta flexible de los que salieron a explorar. Pero lo importante es entender la parte en la que estamos hablando de la plasticidad en contra de la mente conservadora. Y como siempre, ni una llega a ser buena del todo, ni la otra llega a ser buena del todo. En general, necesitaríamos asentar cosas, especializarnos en cosas, pero también seguir conservando la inteligencia que tiene en sí misma la plasticidad. Entonces, la combinación de ambas sería lo más perfecto. Pero cuando nos pasamos a la neotenia, tendríamos la irresponsabilidad, la curiosidad continua o todo este tipo de cosas también negativas que conlleva la mente inmadura, y a la vez, por el otro lado, pues tendremos la rigidez de la madurez, la especialización de la madurez, y a la vez la inflexibilidad de la madurez. Por tanto, esos estados intermedios en los que prácticamente está el ser humano, pero sobre todo que se van dando con la edad, pues serían lo que llevó al ser humano al éxito, seguir conservando esa lenta heterocronía que ha repercutido en la propia psicología. Si pasamos a los perros, pues vemos que esa selección de características neoténicas pues tiene más que ver con un cachorrismo que con un animal que sea súper inteligente porque ha conservado plasticidad mental. Pero lógicamente vamos a ver que también, aunque sea de una manera indirecta, seleccionando perros que parecen personitas, pues vemos que también ocurren cosas que también se paralelizan con la conducta humana a nivel de flexibilidad o madurez. Y eso lo vamos a ver en los diferentes estadios neoténicos.